Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Julio César de la Rosa y Tiburcio. El licenciado de la Rosa es el presidente de ADOCO, Alianza Dominicana contra la Corrupción. Quisiéramos ver cuál es la visión de aquello que tiene 3 años, y es si realmente la lucha contra la corrupción ha producido los efectos deseados, aunque no esperábamos, ni creo que ellos lo esperen, que un simple gobierno pueda cambiar una cultura, pero si en alguna forma ha disminuido la corrupción en el sentido del Estado y del gobierno. También analizar el contrato de Aerodón, que hay que ver el por qué el gobierno se vio abocado a acudir a ese contrato en esas condiciones. Y tercero, no teníamos antecedentes de la lucha que hay todavía hoy por la dirigencia del Colegio Dominicano de Abogados. Siempre ha habido diferencias, pero ahora vemos que se está discutiendo algo que no conocemos. Le damos la bienvenida al licenciado y dejamos los 3 temas en el aire. Gracias. Bien, buenos días. Mi saludo y desearle feliz Navidad y próspero año 2024. Bueno, iniciando por la primera, el tema de la corrupción, que sin lugar a dudas concita atención en la población, y que dicho sea de paso, mañana, día 9, se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, instituido como una forma de promover lo que debe ser esta tarea titánica de enfrentar un mal que nos afecta a todos. Pasando balance a lo que ha sido la lucha contra la corrupción en la República Dominicana y sobre todo en estos 3 años, casi 4 ya de gestión gubernamental, y que fue una de las banderas que hizo el actual presidente de la República, llevando aquella aspiración de toda la población que partió de lo que fue el movimiento de cese de la impunidad, designando como miembros del Ministerio Público a una persona que no venía del partido de gobierno y que había de una forma efectiva desarrollado una tarea en la judicatura, que es el caso de la Procuradora General de la República. Pues a partir de esa propuesta de desarrollar un gobierno transparente y que iba a enfrentar la corrupción como no se había hecho, pues al momento de pasar balance entendemos que hay de una forma u otra al asomo de avance, pero falta mucho para lograr realmente poder producir los efectos que todos aspiramos de que la República Dominicana pueda enrumbarse por lo que debe ser el apego total a la transparencia, a la eficiencia del gasto, o sea, el gasto de calidad, a poder tener las informaciones de la ejecución presupuestaria y sobre todo lo relativo a lo que debe ser el cumplimiento de las normas que establecen el control interno, el control externo y sobre todo las compras y contrataciones públicas. Si bien es cierto que tenemos una ley de compras y contrataciones y que el órgano rector ha podido detener algunos procesos de compras y también dejar sin efectos contratos de compras y contrataciones, a través de este mecanismo es donde se pone de manifiesto más la corrupción. Y en la medida que se estén deteniendo procesos de compras y contrataciones, que se estén suspendiendo contratos como el que aconteció recientemente con el contrato de la semaforización del sistema vehicular en la República Dominicana, pues es porque se están produciendo actos de corrupción. Y si partimos de lo que es el aumento del presupuesto en los últimos
3 años, pues en esa misma medida aumenta la corrupción, porque Licenciado, está vinculado. inserte en su oposición un rumor, pero que cada día es más patente, y es lo siguiente. En compras y contrataciones, que es donde está, el Estado es el gran comprador y el gran pagador, Así y es. donde está también, estaba la corrupción, pero se creó esa oficina que indudablemente, yo no sé si ha mejorado, pero ha complicado mucho el tema. Cuando hay quejas, provienen o de competidores que perdieron o de esas asociaciones como la suya, que a veces se convierten en defensores de suplidores inconformes. Claro, evidentemente que estos casos, por lo general, siempre se produce la denuncia por un participante, un oferente participante que no quedó o no fue beneficiado o no obtuvo ganancia de causa en el proceso. Ese es un caso. También por denuncias que se hacen a través de organizaciones de la sociedad civil que advierte irregularidades en muchos procesos. Porque como decía anteriormente, si bien es cierto que se cumple con el mandato de la ley de publicar, elaborar el pliego de condiciones, sin embargo, esto está condicionado, valga la redundancia. O sea, el pliego de condiciones a veces se desarrolla o se elabora para favorecer a alguien en específico. Y eso se advierte, sin duda, por parte de los oferentes, de los que están vinculados a la actividad, y dice, pero es que esto va dirigido a fulano y por eso se produce lo que generalmente. pasa, licenciado, es que a veces nosotros los medios, cuando vemos una situación como la de Rodón, por ejemplo, dice, la gente del gobierno son tontos, que no estudiaron antes de ejecutar esa operación, los efectos que eso podía. No son tontos, tendrían que tener razón. Todas las críticas son de tipo oposición política, porque esos 37 años se prestan para discusión, o realmente el gobierno no tenía otra alternativa para buscar los fondos, porque vemos que eso se aprobó inmediatamente en el Congreso. Mire, ese tema específico, el de la extensión del contrato de Aerodón, inclusive los argumentos que emite el gobierno de que durante los 23 años que viene ejecutándose este contrato de concesión, pues no ha cumplido la empresa con lo pactado. Entonces uno parte, bueno, si esta empresa no ha cumplido con lo pactado, que dicho sea de paso, se le agregaron 2 aeropuertos más en gobiernos pasados, y que esos argumentos son los utilizados para extenderle la concesión, pues evidentemente que uno se pregunta, bueno, si ha sido tan irresponsable, tan incumplidora, ¿por qué favorecerla con esta extensión? Cuando todos sabemos que si esto se lleva a un proceso de licitación internacional, probablemente podamos encontrar una negociación que implique recuperar lo que no ha hecho Aerodón, y sobre todo de que se pueda ampliar, porque se está hablando de que el Estado Dominicano va a obtener en 37 años adicionales 2,000 y pico de millones de dólares, y el atractivo que se nos ha vendido es que de entrada tendremos 700 millones de dólares que van a ser invertidos en obras. Licenciado, en el caso del contrato de Aerodón, ¿conoce ADOCO el contrato existente y el contrato la renovación del contrato? ¿Ya lo analizó completo? ¿Solamente está basado en lo que se está diciendo? No, el contrato, el que actualmente se está ejecutando, pues es de dominio público, y los compromisos que debió asumir Aerodón, como invertir en el desarrollo de los aeropuertos, por ejemplo, lo que utilizamos con frecuencia el Aeropuerto Internacional de las Américas, vemos que no ha habido tal inversión, inclusive presenta áreas totalmente deterioradas, y ese contrato contemplaba
inclusive ampliación de pista, de la misma forma que la construcción de satélites que al momento no se han producido. O sea, los satélites son esa infraestructura que permite que se pueda descender de la aeronave hasta el centro de migración y de retiro de equipaje. Y sobre todo en los otros aeropuertos. Vemos un aeropuerto de Barahona totalmente en abandono y los otros aeropuertos, lo que significa que no se han hecho las inversiones que se había comprometido la empresa al momento de recibir esta concesión. Y lo que conocemos del contrato que se aprobó de manera muy a la carrera en la Cámara de Diputados, donde se advierte que se violó el procedimiento para la aprobación, lo que puede ser una causal de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, si no se cumple con el procedimiento que establece la Constitución para la aprobación de una iniciativa. En consecuencia, los mismos argumentos que se están planteando para la extensión de este contrato se explica por sí mismo, o sea que no ha cumplido y que sí va a cumplir de entrada con una inversión de 16 millones de dólares, lo que nosotros hemos planteado de que se pudo haber combinado al cumplimiento de lo que se pactó y que no se ha producido. Entonces, a partir de ahí, vencido o la llegada de los 30 años que tiene el contrato para su conclusión, entonces pasar a un proceso de licitación donde la propia empresa que hoy tiene la administración de los aeropuertos pueda participar, pero también puedan participar otras empresas, inclusive empresas nacionales que están operando aeropuertos. Y esa es nuestra inquietud, de que la República Dominicana realmente pueda tener un mejor resultado más allá de los 2.000 millones de dólares que se está planteando, que tendría en los 7 años que restan y los 30 años que se le están extendiendo de aprobarse finalmente este contrato de concesión. Bien, en el caso de los otros procesos, ¿cómo que realiza el gobierno y las instituciones del Estado? ¿Cómo lo evalúa ADOCO y todos estos procesos, la transparencia que el mismo gobierno está cuestionando auditando sus propias instituciones y el trabajo de la Cámara de Cuentas en este momento? Bueno, la iniciativa de que la Contraloría General de la República inicie su labor de control interno o control previo, pues evidentemente que es plausible. Si hubiese institucionalidad de que las instituciones funcionen conforme la ley que crea cada una de estas instituciones, pues no habría que celebrarlo, sino que fuera algo automático. Y por eso, pues evidentemente se ve como un logro el hecho de que se estén dando a conocer auditorías en donde se han encontrado irregularidades en el orden administrativo, y que esta es una tarea que deberá concluir con lo que debe ser las auditorías ya al gasto producido que le corresponde a la Cámara de Cuentas como órgano de control externo, la que penosamente no ha desarrollado su labor. Estamos hablando que la Cámara de Cuentas, en el plan anual de auditorías correspondiente al año 2023, tenía contempladas 79 auditorías, dentro de las que se encontraban varias auditorías que fueron solicitadas por el Ministerio Público y también unas 84 investigaciones especiales de casos que están siendo ventilados por el Ministerio Público. Lo que significa... 700. No, 79 el plan anual de auditoría para el 2023 y 84 investigaciones especiales. Parte de estos casos que están siendo procesados en la justicia, pues adolecen de esas investigaciones especiales que debió haber hecho la Cámara de Cuentas, y que de esas 79 auditorías no se han realizado 10. Doctor, licenciado, un regalito que se me queda de los contratos. ADOCO ha podido estudiar las razones de la duración de un contrato, porque yo me puse a hacer un ejercicio de 37 años
pero de 30. Y me da el 2060 por ahí. Entonces, ¿qué es lo que determina? La recuperación de la inversión es lo que se exige cuando se hace un contrato a largo plazo. Es decir, yo hago la inversión, pero tienen que darme suficiente tiempo para yo recuperar mi inversión. Eso es lo que se sopesa. Es que la confusión ha estado y la preocupación de varios sectores, porque a todo esto se puede ver como que hay un interés de oponerse a que se produzca una negociación en beneficio del Estado. Es que el Estado, y por ello se contempló al momento de capitalizar las empresas públicas, es que este capital viniera, invirtiera en el desarrollo de esas instituciones o entidades que pasaron por este proceso, y que en ese tiempo de 30 años era más que suficiente como para que pueda capitalizarse y desarrollarse y ampliarse la infraestructura. Pero ya es una concesión, no es capitalización. No, pero es el resultado de la ley de capitalización de la empresa pública que se produjo en el año 97. Ahí es que pasan los aeropuertos a ser concesionados de la misma forma que pasaron otras empresas públicas del Estado, y Aerodón entró ahí, que lo ganó el grupo Hasuri, lo vendieron a una empresa mexicana y esta empresa mexicana lo transfirió a la empresa francesa que lo tiene. O sea, fue parte del proceso de capitalización. Entonces, ¿qué se procuraba con la capitalización? Que esas empresas que presentaban de una forma u otra un manejo de déficit, pues pudieran capitalizarse y que el sector privado, por su experiencia, pues pudiera desarrollarla, y ya en 30 años el Estado iba a recibir, pues de manera efectiva, esa infraestructura que pudiera o asumirla de manera directa o nuevamente concesionarla. Porque lo que estamos hablando es que si dejamos o esperamos que concluyan los 30 años, naturalmente, si se hacen las inversiones que estaban contempladas realizarse, pues al momento de abrirse, aperturarse un proceso de licitación pública internacional, pues pudiera aparecer empresas que hicieran mejor ofertas y que con la inversión ya realizada, pues también se convierte en un atractivo, porque lo que nosotros planteamos es, ¿por qué no se discute en amplio lo que realmente va a recibir el Estado? Porque es que las informaciones que se han dado son muy limitadas, y realmente la pregunta que todos nos estamos haciendo, si fue tan mal socio para el Estado, si no cumplió con lo pactado, pues entonces ¿por qué vamos a hacer negocio con la misma empresa que al momento no ha cumplido? ¿Hasta qué punto es válido el análisis comparado que se está haciendo? ¿Cómo funciona la cosa en otros países? ¿Cómo va a funcionar, a propósito de este contrato, la concesión a Aerodón? Por ejemplo, participación del Estado en los beneficios, exenciones fiscales y ese tipo de cosas. Claro, porque no solamente contempla esas facilidades o beneficios para la empresa que va a tener la concesión o que tiene la concesión en este nuevo contrato que no tiene el actual contrato, como la exención de impuestos, pero también le da una capacidad de poder embargar al Estado dominicano ante cualquier incumplimiento de lo que está el Estado ofreciendo en la concesión. Y en el caso nuestro no hay una contrapartida no, de lo que tiene que ver con eso. No, evidentemente que es totalmente desventajoso para el Estado. O sea, toda la ventaja la está presentando la empresa que va a ser beneficiada, y por eso es que se ha producido esta discusión, porque a todo esto no es que no nos opongamos, de que estemos opuestos a que el Estado siga ejerciendo esa práctica que pudiera resultar beneficiosa, pero cuando vemos lo que está ocurriendo en otros países donde inclusive la empresa tiene aeropuertos bajo su administración, pues hay mucha diferencia de lo que ha ocurrido. Entonces, poner como condición
para invertir lo que no ha invertido a esta altura de juego, que le garanticen concesionarle nuevamente, extenderle esta concesión por 30 años, que pasa a ser una concesión grado a grado, literalmente, porque se le está dando el aval de soberano de aprobarlo el Congreso, como si con esto se dejara de lado cualquier irregularidad que en el proceso de concesión o de extensión de contrato se pudiera establecer, y por eso la figura que pudiera tener esto como contraposición a esta extensión de contrato es el Tribunal Constitucional, que puede revertir una decisión del Congreso. ¿Hay fundamento para llevar eso al Tribunal Constitucional? Bueno, de entrada, evidentemente que si se puede establecer la afectación del interés general, tiene vocación del Tribunal Constitucional, pero con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, de que no se violó el procedimiento para la aprobación de la iniciativa, también es una causal para atacarse por vía de un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional de manera directa. ¿Y qué violaciones se cometieron en el procedimiento? Debió transcurrir 24 horas para la lectura se aprobó en primera lectura, entonces debió transcurrir ese plazo para nuevamente reintroducirlo. Entonces se hizo literalmente al mismo día, y los argumentos de varios diputados es más que suficiente como para hacerlo valer en una acción de inconstitucionalidad. Hay ya precedentes en donde se declaró inconstitucional el Código Penal cuando se aprobó la primera vez, porque se violó el procedimiento para su aprobación, que tiene una similitud con lo ocurrido con este contrato. Hay un aspecto ahí que yo creo que vale la pena subrayar. Se aprobó una ley que le permite al Poder Ejecutivo renegociar ciertos contratos que se firmaron antes de la Ley de Compras y Contrataciones. Y en base a esa ley es que se ha hecho esta adjudicación, pudiera decirse que grado a grado. ¿Eso cómo usted lo ve? Eso particularmente a nosotros nos preocupa, porque no es el primer caso. De hecho, hay una ley, la 1821, si mal no recuerdo, que se aprueba inclusive con una vigencia que concluye en diciembre del 2024, que es para la renegociación de los contratos que, como bien señala, estaban fuera como una forma de sacarlo del ámbito de aplicación de la ley 340-06. Usted habla de la ley que le permitía de forma transitoria cuando pasaban los concursos del umbral de los 25%. Del 25%. Entonces, ¿por qué mi preocupación? Porque la ley debió dejar sin efecto el artículo de la ley 340-06 que establece la prohibición o que establece como una violación de la ley el sobrepasar el 25% del costo original de un contrato. Entonces la ley sigue vigente, o sea, ese artículo, al no ser observado por la ley aprobada, pues va en paralelo. Entonces perfectamente se pudiera accionar por esa ley, porque no se hizo, no se dejó sin efecto, ni siquiera transitorio, durante la vigencia de esta ley, en esa ley aprobada. Entonces, esos son parte de los conflictos que se pudieran presentar en el futuro, porque la transitorialidad que se le da, pues debió ir en consonancia también con la ley 340-06, que inclusive es una ley orgánica que tiene una superioridad por encima de la ley, por la ley, es una ley especial por la ley ordinaria. Bien,
Vamos a agradecer. Manden esos casos al Colegio de Abogados, pídanle una opinión. Bien. Vamos a agradecer a Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.